Hola amigos, estamos en una nueva edición de Perspectiva Austral. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, a Javier Silva. Hola Javier, ¿qué tal estás? Hola Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que hayas aceptado la invitación. Bueno, ¿quién es Javier Silva? Para quienes no lo conocen, nacido en el archipiélago de Chiloé, administrador público de la Universidad de Chile, magíster en comunicación política del Instituto de Comunicación de esa casa de estudios. Ha desempeñado como analista del programa de Chile Indígena de CONADI, ha sido asesor en temáticas de salud y también en planificación y gestión universitaria en instituciones públicas y privadas. Además, ha estado en diferentes espacios de opinión pública como Bio Bio TV, El Líbero, El Insular de la región de los lagos, El Pingüino de Magallanes, que es columnista hasta la actualidad también. Y además, también fue escogido el año 2016 como uno de los 50 jóvenes líderes de la región de los lagos por el diario El Yanquihue. Y además, también, dentro de su vasto currículum, es cofundador del think tank Ciudadano Austral. Bienvenido, Javier, nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Hay algunas cosas en la biografía que hay que arreglar porque yo estudié pregrado en dos institutos y ahora esos dos institutos de la universidad son facultades, así que tengo que preguntar a la universidad cómo tengo que poner en mi currículum ahora si pongo facultad o pongo instituto. Ah, perfecto. Ahora debe haberse agrandado la facultad también, pues cada día se requieren más. Las universidades públicas crecen así, pues crecen, le cambian el nombre para tener más recursos y en definitiva para darle más trabajo y pagar favores políticos a los académicos que están ahí. Claro. Bueno, algún día sí privatizará la Universidad de Chile, quizás. Esperemos que algún día se privatice. Bueno, ¿por qué tenemos a Javier hoy? Es para hablar de este libro que hoy podríamos considerar que es un libro de historia que se llama La Constitución Liberal de Guzmán, Chile 1973-1980, editado por la Universidad San Sebastián. Ya aquí lo pueden ver. ¿Y qué tiene de particular? Y también que llama la atención para poder hacer esta entrevista, que si bien este libro fue publicado en el 2016, ¿no, Javier? 17. Claro, el 2017 es bien atingente en tanto a las materias que tienen relación con la discusión constitucional, la noción del Estado, la noción de incluso de la democracia, de las instituciones principalmente. Javier, ¿qué te motivó a escribir este libro particularmente sobre la temática constitucional y el ideario liberal que tú esbozaste y ves dentro del pensamiento de uno de los grandes políticos e intelectuales que ha tenido la derecha en Chile, Jaime Guzmán? Bueno, a la contratapa está como las razones de por qué intento hacer este libro, básicamente por lo de Carlos Ruiz Schneider. Conversando con él, él tiene varios, bueno, él es el coautor del libro El pensamiento conservador en Chile, y uno junto a Renato Cristi. Y ellos lo que proponen, al menos el primer libro del pensamiento político de Renato Cristi, pero además también Schneider en el texto este de Andrés Bello, o universitario me parece que era, hablan sobre un Jaime Guzmán que es corporativista, que es fascista, que es ultraconservador y todo lo demás. Entonces, conversando con él, yo le explicaba que por qué dice que es conservador, si Jaime Guzmán estaba por los partidos políticos, fundó un partido político. ¿Por qué dice que es fascista si él cree y entiende en la autonomía de los cuerpos intermedios y el fascismo es totalmente lo contrario, es decir, es supeditar a los cuerpos intermedios al Estado? Y así varios mitos que aparecen en estos libros, particularmente de Carlos Luis Schneider como coautor de este libro junto a Renato Cristi y por supuesto también al de Renato Cristi. A partir de ahí, él dice, bueno, escríbalo, hágalo libro, véalo, y además también está la coyuntura de aquel momento porque Chile, para los que están viendo hacia afuera de este canal, Chile no parte de una discusión constitucional en 2019, sino que la parte bastante atrás, por ahí por el 2013, incluso hay, o incluso antes, en el programa de gobierno de Gladys Marín, la candidata comunista en el año 99, ya hablaba de cambio de la constitución y una nueva una asamblea constitucional para un cambio constitucional. Bueno, y entre el 2013 y el 2017, 18 estábamos inmersos
en un proceso que nos metió la expresidenta Bachelet y lo que buscaba era tener una nueva constitución y en ese debate aparece este libro que es lo que buscamos, editado junto a a la Universidad de San Sebastián, fue poner una arista reflexiva en torno a principios de lo que tenía la actual constitución. Y entendíamos en ese momento que la constitución no estaba muerta, sino que había todavía espacio para poder sacarla adelante o poder rescatar algunos puntos clave en términos de democracia, de individuo y de Estado, y ese es el aporte que se hace a esta investigación a partir como de esos dos nudos críticos en el debate en nuestro país en ese momento. Javier, tú partes el libro. Bueno, voy a leer primero esto para darles el spoiler del libro, lo que dice el coautor del libro El pensamiento conservador en Chile, que dice: se trata de un trabajo muy acuicioso y bien escrito, con información nueva sobre Jaime Guzmán, extraídas de entrevistas con revistas y órganos de prensa, y con un sólido basamento en la literatura secundaria más relevante y reciente sobre la obra del autor. Y además tú dedicas este libro a los seguidores de Guzmán que han abandonado el esfuerzo en leer su obra. ¿Cómo lo ves tú eso al día de hoy, Javier, a años de haberlo escrito? Eh, espérate, cuando estás con el micrófono apagado. Bueno, es una dedicatoria que aparece básicamente cuando uno ve cómo se comporta la derecha en Chile, particularmente los políticos que están en el partido político que fundó Jaime Guzmán y aquellos que se sirvieron del partido político que fundó Jaime Guzmán, supuestamente para revitalizar el literario de Jaime Guzmán o del gremialismo, en ambos, en ambos vertientes no hay pensamiento de Jaime Guzmán, no se olvidó el pensamiento de Jaime Guzmán y por eso decimos, y tú muy bien dices Andrés, que este es un libro de historia, porque finalmente lo que estamos haciendo es algo que ya no existe, que no está en ninguna parte y que hoy en el debate constitucional chileno está total y absolutamente olvidado. Entonces, eh, por todos estos días es que primero los seguidores de Jaime Guzmán se llenan la boca hablando de él, eh, enarbolando sus banderas supuestamente y citando las grandes frases, las frases grandilocuentes que dijo Jaime Guzmán en su momento, como, y te las puedo recitar de memoria si tú quieres, no odian porque no estén, no estén porque no saben irreductible y somos esos servidores siempre perfectos, también siempre perseverantes, principios de valores morales sólidos y graníticos. Amén, hermano, amén. Podría decir alguien de la UDI por ahí si me está escuchando a esta hora. Pero eso no es Jaime Guzmán, es más que eso. Y ese más que eso más, esa doctrina que dejó plasmada en las columnas de opiniones escritas entre el 73 y el 90. Y aquí yo hago un parangón un poco con lo que es el federalista. Recordemos que el federalista son artículos de prensa que tienen los padres fundadores y que van discutiendo cómo debiera ser la constitución de Estados Unidos. Bueno, Jaime Guzmán hizo algo parecido. Fue una especie de padre fundador de la constitución vigente y que en los medios de prensa fue dejando rastros y fue dejando mensajes de cómo tenía que ser la justificación o cuáles tenían que ser las nociones de Estado, de individuo, de democracia. Eso hoy está perdido en los partidos para bien o para mal, ahí verá usted si a usted le gusta o no, que esté perdido aquello, que estén perdidos las nociones de subsidiariedad, que esté perdido esta cosa libertaria que decía Jaime Guzmán en el gremialismo y su postura universitaria, que esté perdido todo lo que tiene que ver con la importancia de los cuerpos intermedios. Hoy día vemos que hay partidos políticos que tienen secundarios, tienen bases de secundarios, de universitarios, y que son de los que les fundó Jaime Guzmán. Entonces ahí hay varios temas que intentamos poner, entrar en un debate que ya fue, yo ya no, este libro hace rato que lo encontré por acá, así como un poco abandonado, pero que te agradezco la invitación para ponerlo también en la palestra toda vez que estamos en un debate constitucional y que es necesario también refrescar el debate con otras voces que hablen sobre qué es lo que queremos nosotros como constitución para Chile. Claro, tú hablabas del el libro del gremialismo y su postura universitaria, que en la edición de los 80 decía claramente de que el espíritu humano busca ese espíritu libertario. Eso fue siendo como olvidado en el tiempo y en la discusión constitucional que vemos hoy, en lo que está ocurriendo en Chile, para las personas también que no lo entienden, vemos en este
ideólogo de parte de la derecha chilena contemporánea de fines del siglo XX, vemos un sentido profundo de la libertad en todas sus dimensiones y también en las instituciones. Y eso lo que se ve es que se ha ido perdiendo en el tiempo. Lo mismo pasa con la noción de la democracia que tiene Guzmán. Javier, ¿tú cómo no podrías ver la figura de Guzmán hoy ante este debate, contrastándolo con el debate actual, donde ya los partidos políticos, incluso el que fundó, se firmó un acuerdo para cambiar hacia avanzar a un Estado social y democrático de derecho, con estos estudios que tú realizaste? Bueno, en partida traer a Guzmán al debate actual, yo creo que es una falta de respeto tanto para cualquiera, porque es una figura que no puede, que lo que yo diga está fallecido, estamos haciendo, eh, digamos, ficción respecto al tema. Lo que uno tiene que ir es qué noción de democracia tenía Jaime Guzmán, qué noción de mercado o de sociedad tenía Jaime Guzmán. Y la noción de democracia es schumpeteriana. Schumpeter nos dice que la democracia es un medio y no un fin. Austriaco, ha influenciado por Mises y todas esas cosas que les gustan a algunos de ustedes. Y eso tenía Jaime Guzmán, tenía una visión de la democracia como un medio y no como un fin. Primera cosa que es clave de entender. Y hoy cuando nosotros nos sentamos y me siento a la derecha a discutir, yo no voy a entrar y el libro tampoco entra en una discusión con la izquierda, gramsciana o posmoderno, lo que ustedes quieran. Jaime Guzmán le habla a la derecha, es un ideólogo de derecha, y en ese ambiente de la derecha hoy no hay una discusión o no hay un principio básico de qué entendemos por democracia. No hay ningún político en Chile, ni de los que están en el debate. Yo leí las últimas cartas en esta, digamos, discusiones veraniegas que se dan de aquellos que están sentados en Cachagua, en sus casas frente a la playa, escribiendo con un tablet y mandando la carta al Mercurio. No hay ninguna discusión sobre la democracia que queremos o qué entendemos por democracia para partir del debate constitucional que en Chile ya está por partir por segunda vez en menos de 3 años. Entonces, Jaime Guzmán tenía la democracia como medio y no como fin. Y eso es clave para entenderlo. Segundo, ¿cómo entendemos a la sociedad? La entendemos como, o cómo entendemos el mercado. Al mercado lo entendemos como aquel espacio con eficiencia, digamos, que asigna recursos y que permite dar, y que el Estado en este caso es el que tiene que dar oportunidades o el conjunto de condiciones para que las personas alcancen la máxima realización espiritual y material. Condiciones. Cuando la derecha hoy firma las bases para la nueva constitución, está hablando, como tú bien señalas, Andrés, del Estado social democrático. Y eso no es generar el conjunto de condiciones para la máxima realización espiritual. Eso es otra cosa. Lo citamos también con Mises en el libro, cuando Mises señala bastante bien que no hay tercera vía entre socialismo y capitalismo. No hay tercera vía. Pensar que tercera vía es caer en el socialismo. En eso está la derecha hoy. Jaime Guzmán la tenía un poco más clara, si bien tenía algunas tensiones que no aparecen en este libro, porque este libro solamente llega hasta 1980, hasta el 11 de septiembre. Recordemos que después como en agosto aproximadamente, no recuerdo muy bien, pero en el 81 también viene Hayek. Jaime Guzmán entrevista a Hayek, que hay un grupo de políticos que entrevistan a Friedrich von Hayek, y Jaime Guzmán sale diciendo después que esa no es el liberalismo que ellos pensaban, sino que es otra forma de liberalismo, pero von Hayek tampoco dice grandes pachotadas. Hayek, al menos lo que sale en la edición de la revista Realidad, que era la que entrevistó a Hayek, y donde estaba Jaime Guzmán, donde era director, Hayek presenta dos grandes temas, y uno de esos en total coincidencia con el ideario gremialista, que es la subsidiariedad. Y el segundo tema es la desnacionalización del dinero, que ya es otro tema que Jaime Guzmán no entra tampoco ahí, pero que queda plasmado en Revista Realidad. Y Jaime Guzmán después dice, bueno, esto no es lo que queremos. Si bien hay algunas tensiones con el ideario más austriaco del liberalismo, eh, sí él lo entiende, sí es capaz de dialogar y sí es capaz de entender puntos en común. Y es por eso además que después genera puntos en común con los Chicago Boys y se genera todo el andamiaje institucional de lo que hizo a Chile grande
el 18 de octubre del 2019. Claro, hay una cosa bien interesante también de que, así como tuviste que había una caricatura de Jaime Guzmán respecto al corporativismo temprano que tuvo en su infancia o en la adolescencia, eh, hoy intérpretes de Guzmán o quienes intentan indagar en el pensamiento de Guzmán para caricaturizarlo nuevamente, desde mi perspectiva, buscan a un Guzmán que defiende el liberalismo deshumanizante, un liberalismo a ultranza, según dicen autores como Mansuy, como Herrera, como Claudio Alvarado, principalmente de sectores socialcristianos, de que dicen que Guzmán estaría o buscó llevar ese tipo de liberalismo para allá. ¿Cómo ves tú esa discusión que se ha armado en torno a la noción del mercado por parte de Jaime Guzmán y la despolitización o de las instituciones intermedias? Bueno, en la época que yo investigo, entre el 73 y el 80, la verdad es que no sale tanto de eso, toda vez que estamos en un proceso de construcción respecto a lo que va a ser la institucionalidad a posterior. Sí aparece un Jaime Guzmán posterior, que yo no lo leo, que yo no lo investigo en el libro, pero que sí tengo conocimiento de que está presente, que es todo contrario y que hay evidencia. Jaime Guzmán recibe influencia de Novak y a partir de ahí genera toda esta lógica del espíritu del capitalismo, del cristianismo y el capitalismo, ¿cierto? Y de hecho manda a comprar libros de Novak y que los dejan y que quedan después hasta bien entrado la década de los 2000, guardaban incluso algunos en el subterráneo ahí de la tienda de Suecia, donde están los mejores de los nuestros, dirán los de la UDI, que han guardado los libros ahí. Y ahí, claramente, nuevamente un mito. Es un mito porque Jaime Guzmán lo que entiende al mercado en tanto asignador eficiente de recursos, que es un espacio donde interactúan libremente las personas y que uno puede ser capaz de desarrollarse y que no tiene que ver esto con sacarlo de la espiritualidad, porque además lo dice Mises, con Mises. Dice que el liberalismo solo se explica o no se mete en los temas espirituales. Y yo creo que esto Jaime Guzmán lo hace bien, porque si bien Jaime Guzmán puede haber sido religioso, haber ido a misa todos los días y todo lo que tú quieras en términos de la espiritualidad, jamás pasas a convertir el texto constitucional o sus escritos políticos en textos confesionales. Habla sobre Papa Juan Pablo II, pero lo habla en términos espirituales, pero en términos de la espiritualidad de él, pero no lo involucra dentro de la discusión política propiamente tal, en términos de que quiere plasmado una constitución confesional. Nosotros no tuvimos una constitución confesional en lo absoluto, por el contrario, era bastante laica y bastante liberal en ese sentido. Entonces, primero, Jaime Guzmán no le quita espacio a la espiritualidad porque a mi juicio, entiende que hay dos dimensiones, la espiritual y la material, y que el liberalismo no se mete en lo espiritual, pero sí hay gente que hace esa síntesis, y ese es Novak, se me olvidó el nombre del libro, pero lo debo tener referenciado por ahí, el espíritu del capitalismo democrático, me parece que es. Capitalismo. Y, además de eso, su espiritualidad no la lleva, no la manifiesta en la Constitución, pero él sí entiende que las personas tienen espiritualidad y que tienen dimensiones que van más allá del mercado, más allá de la sociedad, más allá. Él entiende al individuo antes, puesto como antes y superior al Estado. Y eso es clave. Y eso no quiere decir que sea individualismo propiamente tal, sino que por el contrario, uno le puede dar una interpretación más bien teológica, es decir, claro, porque Dios lo creó antes que el Estado. Si Dios crea al hombre antes que el Estado no es creado por Dios, el hombre crea el Estado. Entonces, uno lo puede interpretar así, pero también lo puede interpretar de manera más liberal, a la usanza más randiana, de decir, no, es que existe antes porque obviamente el hombre está ahí y luego construye el Estado, pero por ambas vías, y esto lo dice un escolástico tardío que también citamos por ahí en el libro, por ambas vías estamos dando cuenta que estas son verdades evidentes. Es decir, que el hombre es anterior al Estado, es superior al Estado, que es un fin en sí mismo y que en definitiva debe ser tratado de esa forma. Lo dicen los escolásticos tardíos, lo dice Ayn Rand, que es atea,
En alguna medida también lo plasma Jaime Guzmán me parece que en la pregunta número 4 del gremialismo y su postura universitaria, edición de 1980, y donde él mete mano en ese texto, y por tanto, como sea, estamos en presencia de un pensamiento que, esto es lo importante, es antiestatista y anticolectivista. Eso es fundamental, esa noción que dices de la noción del individuo frente al Estado. Entonces, la discusión, y esto para los que nos escuchan también de fuera de Chile, la discusión en Chile actualmente es cuánto más hace el Estado y cuánto puede hacer el Estado. Esa es la discusión. Hoy no se habla de que el individuo está antes que el Estado y que es superior al Estado. Y esa es una de las cosas que rescata Javier dentro de los textos que revisó en estos años de Guzmán entre el 73 y el año 80. Aquí voy a leer una cita que tú tienes acá de Jaime Guzmán sobre el tema de la democracia, que dice, abro comillas, la democracia es una forma de gobierno y como tal solo un medio y ni siquiera el único o el más adecuado en todas circunstancias para favorecer la libertad, es decir, la democracia para la libertad. En cambio, que en cambio integra la forma de vida hacia la cual todo sistema político humanista debe tener como fin u objetivo. Dicha forma de vida incluye además el de seguridad y el progreso, tanto espiritual como material, y dentro de esto tanto económico como social. La mayor o menor medida en que dichos objetivos se alcancen mide la validez de una democracia determinada, a la vez que es fuente insustituible de su estabilidad. Cierre comillas. Esto, Javier, obviamente viene a validar nuevamente esta noción de una democracia limitada, una democracia que es afín a la libertad. Es la democracia delimitada que propone Hayek, por ejemplo, cuando se refiere justamente a cuáles que debemos protegernos. Después saldrá Popper también a decir algo parecido. En el fondo, en ese ambiente, si bien, bueno, Jaime Guzmán sí leía bastante, pero hay que entender que es político, buscaba votos, y los que buscan votos también quizás van cambiando sus opiniones, pero a pesar de eso, hay una continuidad en Jaime Guzmán respecto a estas nociones. Y eso es lo que lo hace clave y lo hace importante. Yo acá además también encontré, por ejemplo, justamente hablando de las leyes naturales o de esta cosa que el ser humano es un fin en sí mismo, que tiene, digamos, esto independiente si sea religioso o no, cito a Rothbard, digo, la existencia de leyes naturales no es en sí misma ni pro ni antirreligiosa. Jaime Guzmán en sus nociones se adecua a eso. Él puede ser muy religioso, pero su noción no es ni pro ni antirreligiosa. Un ateo puede entender lo mismo como Rothbard, como lo puede entender alguien más creyente como Guzmán, como lo fue Guzmán en su vida. Entonces, bajo esa lógica, toda esta crítica más social cristiana se va porque se entiende que que puede haber compatibilidad entre libre mercado y cristianismo, entre libre mercado y espiritualidad, entre sociedades libres y gente que no cree, porque en el fondo lo que tenemos que entender acá que el punto de encuentro pasa a ser el mercado para determinados bienes y servicios, para otros pasa a ser la democracia, también como un medio, y para los que tienen espiritualidad, bueno, pasa a ser la religión, pero ninguna de las tres eh, debiera intervenir en otra, digamos, en la que tiene contigua. Y lamentablemente hoy está pasando eso, y hoy, más encima, o sea, más encima, si tenemos gente que critica desde la propia, comillas, derecha, si que puede llamarse así, del colectivismo de derecha, tenemos toda la crítica o toda la discusión que está hegemonizada por la izquierda, y por tanto, estas voces que hablan de un ser humano que es anterior y superior al Estado, la importancia de las sociedades intermedias, y entendiendo al mercado como un punto de encuentro donde se satisfacen necesidades que no son propias de la espiritualidad, esa discusión no está. Y estamos relegados a este canal de YouTube y por estos temas, pero no tenemos más espacio que esto, porque los políticos están en otra dimensión, y quizás cuando uno habla de esto te dicen que no, que en realidad esto son cosas que no, claro, son interesantes, buena onda, que bien lo que hace, te palmotean la espalda, pero no son capaces de llevarlo a términos prácticos como lo hizo Guzmán en su momento. Sí, bueno, otra de las cosas también que se ve dentro de la discusión es el que
hay sectores de la misma derecha chilena que dicen que nuestra constitución vigente es ideológica. ¿Tú crees lo mismo, Javier? O sea, si nos ponemos como Marx y decimos que el Estado es el instrumento de dominación de una clase sobre otra, y a partir de ahí cada uno empieza a dominar a una clase, a imponer sus términos sobre otra clase, es imposible no ser ideológico, básicamente porque la ideología es un conjunto de ideas, son ideas. Entonces, ¿cómo quieres tener una constitución que no sea ideológica o un Estado que no sea, que sea neutral? Es imposible tener un Estado neutral porque ya la neutralidad te da condiciones de que es una orientación. Entonces, cuando dicen que la constitución es ideológica, claro, porque está basada en un conjunto de ideas. ¿Cuáles? Los que estamos discutiendo acá. La autonomía de los cuerpos intermedios, la democracia como medio, el mercado como importante asignador de recursos, el, digamos, la separación de poderes que también habla Jaime Guzmán, que otro, la importancia de los partidos políticos que también menciona Guzmán. Entonces, bajo todo eso, eso es un conjunto de ideas. Entonces, sí, no hay problema en decir que es ideológica. Y más encima, la constitución original se protegía los totalitarismos, como se protegen otras constituciones que vienen de la posguerra alemana, qué sé yo, en Europa del Este, hay varias constituciones que se protegen de los totalitarismos, porque, y además Hayek también lo propone, entonces, todo eso son conjuntos de ideas y ideológicos. Lo que se está discutiendo ahora en el segundo proceso constitucional que estamos entrando también es ideológico, porque también decir que no sea ideológico también es ideología. Entonces, yo sí estoy de acuerdo que es ideológico, no tengo problema en decirlo, pero además también una constitución neutra también lo es, y una constitución como la que tuvimos con las figuras de Pikachu y la gente que falseaba sus enfermedades o los que se ponían desnudos a cantar en el hemiciclo, bueno, eso también es ideológica. Entonces, me parece que acusan, así como que están acusando de que es ideológico, como que si fuera un mal ser ideológico, cuando en realidad lo que se está diciendo o lo que se está plasmando son un conjunto de ideas. Es imposible no plasmar ideas, entonces, ¿qué sería una constitución neutral? Un papel en blanco. Claro, ahora ahí en la constitución vigente, ahí veíamos esta camisa de fuerza, obviamente para disminuir, o al menos no sé si disminuir, pero ponerle bordes, o como está de moda decir, poner bordes o límites en realidad al poder político. Y quizás esa es una de las discusiones hoy de que los políticos están presionando muy fuerte para aumentar mucho más su poder, viniendo ahora a las temáticas de actualidad. Javier, para que la gente también de fuera ¿qué le pasó a Chile que se alejó de una constitución buena, bien hecha, una constitución que daba los marcos para la libertad? No sé qué le pasó a Chile, la verdad que eso da para otro libro. Lo que le pasó a Chile es, no sé, a veces Lo videos míos en dijiste en un YouTube donde libro, me sí. preguntan, hay videos míos en YouTube donde me preguntan lo mismo y me dicen esto es la trampa de los ingresos medios, y yo digo que no, porque en realidad hay países que no teniendo trampa o pasando por los mismos ingresos per cápita que tiene Chile, logró avanzar mucho más. Pienso en Irlanda, que esta semana me dio depresión cuando vi que tenía un ingreso PIB per cápita de $100.000. Nosotros tenemos $16.000. Chile representa el 16% del ingreso per cápita de Irlanda, y en el año 60, cuando Guzmán estudiaba en la universidad, el ingreso per cápita de Chile era el 75% del de Irlanda, y hoy es el 16% del PIB de Irlanda. Yo creo que pasó algo más que la Constitución, pasaron más cosas en estos 60 años, 80 años de que estábamos tan cerca de Irlanda y nos alejamos, eh, y que de verdad no tan solo no es el estallido del 2019, no son los dos gobiernos de liberales de derecha de Sebastián Piñera, ni los dos gobiernos socialistas de Michelle Bachelet, ni los 6 años de Ricardo Lago, y me voy para atrás y hacia atrás. Yo creo que es un tema estructural y que eh, no es que estemos condenados al subdesarrollo. Yo creo que eso es imposible, no, ninguna sociedad lo está. Hay ejemplos manifiestos hoy de sociedades que estuvieron en el subdesarrollo hace 30, 40 años, que hoy son ejemplos de innovación y de tecnología y de buena calidad de vida,
pero sí yo creo que algo pasa en nuestra mente que nos gusta vivir como en esta cosa, así como mediocre, como que te gusta la inflación. Si al chileno igual como que le gusta que la inflación sea de dos dígitos, no sé, como que estuvimos 30 años como así envidiando a los bolivianos, a los argentinos. Yo creo que hay algo de eso, hay algo como de envidia. El problema es que envidiamos a los argentinos, los venezolanos y los peruanos, y parece que jamás hemos visto un poquito más allá y no envidiamos a los irlandeses, que yo creo que para allá hay que ir, o a los de Estonia, no sé, pero algo pasó ahí, algo hay Mm. ahí que nos gustan más los argentinos, que nos gustan más los bolivianos, los peruanos, los ecuatorianos. Recuerda que por ahí salió un tema de que la constitución, la propuesta de constitución que se rechazó era un plagio de la boliviana y todo lo demás. Bueno, parece que nos gusta más copiar eso que copiar las buenas ideas. Yo creo que por ahí va, no sé, creo, pero es difícil dar una respuesta Sí, así claro. como tan tajante de dónde fue o qué fue lo que pasó en Chile. Ya, pues Javier, bueno, queda claro. A ver, la última pregunta, ¿dónde pueden encontrar tu libro? ¿Te escriben un email, un correo, por alguna razón? Solo en Chile porque lo tenemos todavía en papel, no lo hemos sacado en ningún, porque queremos todavía vender las pocas existencias que nos están quedando. No sé, escríbanme, no sé si van a poner en mi Instagram, mi Twitter, no sé por dónde, y por ahí me pueden escribir y buscar y se lo enviaremos autografiado. Ponen ahí, oye, que me vieron en el canal acá de Perspectiva Austral, ya le pondremos ahí Ya, un pues. Ahí autógrafo ahí vamos a para que poner tengan entonces un libro de historia. en la descripción vamos a poner dónde conseguirlo, ponemos tus redes sociales y ahí te escriben todos los que quieran adquirir una de estas copias. Así que muchas gracias, Javier. Un saludo a todos y gracias por la conversación. Nos estamos viendo en un próximo capítulo de Perspectiva Austral. Chao, chao. Nos vemos.